buenas tardes, estudiantes, profesores y directivos de la educación de jóvenes y adultos. Hoy, con nuestras orientaciones de la asignatura de matemáticas, que van a tratar esencialmente sobre una sistematización de los objetivos o contenidos impartidos hasta el momento en la propia asignatura y que ustedes han recibido en la escuela hasta el día 20 de marzo o los que se han grabado a partir del 30 de marzo y les ha salido por la televisión. En el caso de nosotros comenzaremos por quinto semestre regular. En quinto semestre regular ya ustedes deben haber tratado la unidad de geometría del espacio. ¿Cuáles son los contenidos esenciales que no pueden dejar de dominar y que tienen que tener muy presente, incluso para las evaluaciones cuando terminemos con este periodo por el que estamos pasando? Las propiedades que caracterizan y determinan un plano, las posiciones relativas de dos rectas en el espacio y las posiciones relativas de una recta y un plano. Aquí, la aplicación al cálculo y demostraciones sencillas, los conceptos de perpendicular a un plano, oblicua y su proyección sobre dicho plano. Aquí incluimos también el teorema de las tres perpendiculares. Esta geometría es muy importante para las aplicaciones, para muchas aplicaciones en la vida práctica. La unidad 2 de estadística descriptiva. Ustedes han trabajado con la importancia del trabajo con los datos para la sociedad, población y muestra, el objeto de estudio de la estadística descriptiva, los tipos de variables y escalas y la representación de datos simples mediante tablas y gráficos. Aquí es muy importante estar soslayando todos los ejemplos prácticos que podemos señalar, o sea, que podemos poner a partir de este contenido y particularmente los que se están sucediendo en estos días que estamos transitando por esta epidemia. En los distintos medios han salido gráficos de pastel, han salido gráficos de barra, han salido tablas, han salido valoraciones a partir de una variable que puede ser cuantitativa o a partir de una variable que puede ser cualitativa, porque por ejemplo, cuando nos dan el parte con los contagiados y nos dicen las personas que padecen de alguna enfermedad, eso es una cualidad, ¿de acuerdo?, que caracteriza a esa persona y creo que es un ejemplo de variable cualitativa. También es importante la distribución empírica de frecuencia, la frecuencia absoluta y relativa y la representación de datos agrupados. Estamos hablando de datos agrupados porque ya aquí en el quinto semestre, a diferencia del segundo, estamos hablando de muestras mucho mayores y por eso es que estamos hablando de clases, de la formación de determinación de clase para agrupar los datos y a partir de ahí determinar la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y las distintas cuestiones relacionadas a las medidas de tendencia central de estos datos. Para esto, bueno, ahí le estamos sugiriendo la bibliografía en el libro de texto de 12 grados y en el folleto de introducción a la estadística descriptiva. También yo le comentaba a los estudiantes que dan estos contenidos en segundo semestre que pueden, los que tengan posibilidades, descargar una aplicación de estadística descriptiva donde usted le introduce los elementos, le introduce los datos y le da esa aplicación la tabla de frecuencia, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y las medidas de tendencia central, ¿de acuerdo? Así como las medidas de dispersión. Es importante que los que puedan hacerlo, lo hagan para que comprueben los resultados de los ejercicios que hacen en clase.
el quinto por encuentro, la unidad número 1, debe haber trabajado ya la temática de los números complejos. Aquí es importante que conozcan por qué es necesario ampliar el dominio de los números complejos y que en el libro de 12 grados se da a partir de una situación de la determinación de la arista de un cubo con otros elementos que conduce a una ecuación que no tiene solución real y bueno, hay que introducir a partir de esto el concepto de número complejo. Es importante que ustedes aquí también estén repasando el menor dominio numérico al cual pertenece un número y bueno, la necesidad de ampliar esos dominios numéricos, pero es esencial que sepan cuál es el dominio numérico más restringido al que pertenecen. Se tiene la definición o se introduce la definición de números complejos como un número de la forma A más B. Aquí es esencial, antes de hablar del tema de la definición de número complejo, la importancia que ustedes conozcan que I cuadrado es menos 1. Y bueno, entonces después estamos hablando de la parte real y la parte imaginaria de un número complejo. Así como el cálculo con estos números complejos en las distintas representaciones de esto. Aquí estoy hablando tanto en forma binómica como en forma trigonométrica. Para hacerlo, recuérdense que ustedes tienen que introducir otros conceptos como el módulo, el conjugado, ¿de acuerdo? Para poder hacerlo. Es importante también la representación de los números complejos y que ustedes sepan que la representación del número complejo no es el par ordenado, sino es el vector que tiene origen en el sistema el origen de coordenadas y tiene el extremo en el par ordenado del número complejo en cuestión, porque muchas veces hay confusión con esto. Otra de las unidades que se estudia aquí en quinto por encuentro es la geometría del espacio. En esa geometría del espacio, los contenidos esenciales están en las propiedades que caracterizan y determinan un plano. Es muy importante que los estudiantes dominen los criterios para determinar un plano. Las posiciones relativas de dos rectas en el espacio y las posiciones relativas de una recta y un plano. Y que vean todas las aplicaciones prácticas que se pueden tener cuando ustedes conocen estos contenidos. La bibliografía la tienen en el libro de 12 grados, en las páginas que están ahí reflejadas en la presentación para la primera parte y en el propio libro de 12 grados, primera parte en ambos casos, en el capítulo 2 de la página 44 a la 102. También nosotros aquí estamos sugiriendo que ustedes utilicen el compendio de pruebas de 12 grados que está en el portal Cuba Educa, porque los va a ayudar en las temáticas que acabamos de señalar ahora, o que acabamos de tratar ahora. El sexto semestre tiene los contenidos comunes al octavo semestre por encuentro. O sea, el sexto regular y el octavo por encuentro tienen contenidos que son comunes. La unidad 1 se refiere a las ecuaciones, inecuaciones, sistemas de ecuaciones, problemas y funciones. Evidentemente es una sistematización porque ya estos contenidos usted lo dio en semestres anteriores. Por eso es importante que usted sepa que los contenidos u objetivos esenciales están en sistematizar los métodos de solución de ecuaciones lineales o cuadráticas, fraccionarias, con radicales, exponenciales y logarítmicas, y también resolver ecuaciones combinadas. Son ecuaciones combinadas, bueno, porque como su nombre lo indica, se combinan. A partir de que puede ser una ecuación radical y dentro tenga una expresión trigonométrica para resolverla o cualquier otra situación que ustedes pueden encontrar en la bibliografía correspondiente. Es importante también sistematizar el concepto de función. Y aparte de sistematizar el concepto de función, volver a insistir sobre el tema de las ecuaciones lineales, cuadráticas, cúbicas, inversas, exponenciales y logarítmicas.
así como enunciar sus propiedades y construir sus gráficos. Ya en el caso de octavo semestre, tiene que ser un poco más profundo que como lo vimos en los semestres anteriores. Aquí destacamos las principales propiedades, lo del dominio, la imagen, los ceros, la variedad, el problema de la monotonía, si es creciente, si es decreciente y otras propiedades. Y también es importante destacar el papel de los parámetros de desplazamiento de las curvas para obtener la ecuación de una función que se desplace o al revés, conocida la función desplazada, escribir su ecuación. Y aquí terminamos esta unidad con los problemas que conducen a ecuaciones y sistemas de ecuaciones lineales, cuadráticos o de 3 con 3 y que tantas aplicaciones tienen en la vida práctica y que bueno, ahora lo estamos viendo incluso con toda la información que nos están brindando, que incluso nosotros mismos pudiéramos ponernos de ejercicio hasta confeccionar un problema con todos los datos que nos tributan acerca de por ejemplo, de la colaboración médica de la Brigada Henry Reed en todos los países de la América. Para ello, para la colaboración médica que está brindando la Brigada Henry Reed en un número determinado o en un número de países de todo el mundo. Para estos semestres estamos recomendando como bibliografía fundamental el libro de texto de 12 grados, segunda parte, que contiene todos estos contenidos, porque ese libro de texto no es más ni menos que una sistematización de todos los contenidos de preuniversitario. Entonces, es el libro por excelencia que se puede usar, aunque podemos también estar utilizando el ejercicio, o sea, los ejercicios y problemas integradores de matemáticas para la enseñanza media superior, ya sea en su versión roja o en su versión azul, que es mucho más mejorada, del profesor Mario Díaz González y que utilizan los estudiantes de preuniversitario fundamentalmente para su preparación para el ingreso. Aquí la bibliografía fundamental también la pueden encontrar en las actividades de aprendizaje situados en el portal Cubeduca de los grados 10º y 11º grado, porque no hay ningún contenido, de acuerdo, de 12 grados que nos sirva para tratar los contenidos que mencionamos anteriormente. Las actividades de aprendizaje situadas en el portal Cubeduca, pero fundamentalmente de los grados 10º y 11º.
Pasando a sexto por encuentro, tenemos la unidad de geometría analítica de la recta en el plano, con los contenidos fundamentales que están relacionados con las fórmulas básicas que son la distancia entre dos puntos, el punto medio de un segmento, el cálculo de la pendiente de una recta, la posición relativa de dos rectas a partir del comportamiento de sus pendientes y, bueno, la ecuación cartesiana de una recta. Quiero destacar aquí que no es solo que el estudiante calcule la distancia entre dos puntos o el punto medio o la pendiente de una recta, sino también las aplicaciones y la demostración y la utilización que tienen estas fórmulas básicas para demostraciones sencillas. ¿De acuerdo? A partir de calcular la longitud de los lados de determinado cuadrilátero o un paralelogramo y determinar sus ángulos utilizando la relación que existe entre las pendientes. Y también es importante la escritura de la ecuación cartesiana de la recta, ya sea teniendo un punto y la pendiente, ya sea teniendo los dos puntos, calculando su pendiente y escribiendo su ecuación. Aquí en sexto semestre por encuentro, la unidad 2 son las curvas de segundo grado. Los contenidos esenciales que vamos a estar tratando allí o que ustedes ya debieron haber tratado es describir las secciones cónicas como lugares geométricos y reconocer elementos fundamentales que la caracterizan. Circunferencia, elipse e hipérbola. Hasta ahí por lo menos deben haber llegado. Y los elementos y ecuaciones referidas a su centro. Para esto es importante que ustedes tengan en cuenta cuando las secciones cónicas o las curvas están desplazadas atendiendo a los factores de desplazamiento y sus elementos. Llámese vértice, foco, eje mayor, eje menor, entre otros. Esta bibliografía o la bibliografía fundamental para tratar este curso por encuentro, usted la puede encontrar en el libro de texto onceno grado, en el capítulo 2 y en el libro de texto onceno grado, en el capítulo 3, y ahí están las páginas donde puede hacerlo. En el caso de séptimo semestre por encuentro, deben haber tratado la estadística descriptiva, la importancia del trabajo con los datos para la sociedad, la población y muestra, el objeto de estudio de la estadística, los tipos de variables, la escala, la representación de datos simples mediante tablas y gráficos. Aquí reiterarles lo importante que es este contenido para este momento, por la gran cantidad de información que nos está brindando todos los medios de difusión. Por ejemplo, con este virus al que nos estamos enfrentando, nos enfrentamos todos los días a un determinado número de datos, a un gráfico de pastel, a un gráfico de barra, a una tabla de frecuencias, y bueno, es de las aplicaciones que yo veo mucho más inminentes en estos momentos. Y es importante también que ustedes estén viendo los tipos de variables, la variable cualitativa, la variable cuantitativa, cuándo es discreta, cuándo es continua, que también se pueden utilizar en los ejemplos que les mencionaba anteriormente. También dentro de los contenidos esenciales para esta unidad está la distribución empírica de frecuencia y la frecuencia absoluta y relativa y la representación de datos agrupados. Ya en quinto semestre nosotros llegamos hasta datos agrupados. En segundo semestre llegamos hasta datos simples. Aquí en segundo semestre consolidamos lo de segundo, ¿de acuerdo? Y llegamos hasta datos agrupados. ¿Por qué datos agrupados? Porque hay una mayor cantidad de datos. Y a partir de ahí entonces se construyen las clases para determinar las distintas medidas de tendencia central, determinar la frecuencia absoluta, determinar la frecuencia relativa, como si estuviéramos trabajando con datos simples. La unidad 2
En la unidad 2 tratamos la inducción completa y la teoría combinatoria y sus probabilidades. Y las probabilidades. Aquí, importante definir el concepto de sucesión numérica. Es importante determinar el término enésimo de una sucesión y demostrarlo por el principio de inducción completa. O sea, que también es un objetivo, es un contenido esencial aplicar el principio de inducción completa y su aplicación a la demostración de propiedades sencillas de la teoría de los números y lo que le dije anteriormente acerca de las sucesiones. Quiero soslayar aquí en el principio de inducción completa que independientemente de la secuencia de pasos, lo esencial está en el trabajo algebraico que hagan los estudiantes para poder llegar a la demostración. La bibliografía fundamental para este séptimo curso por encuentro lo tenemos en el folleto de Introducción a la Estadística Descriptiva y lo tenemos en el libro de texto de 12 grados, primera parte, para el tema de la inducción completa y la teoría combinatoria. Yo también les sugiero que ustedes vayan al compendio de pruebas de 12 grados que hay situados en el portal Cuba Educa para que ustedes puedan también extraer de ahí ejercicios que han sido colocados en esas pruebas en años anteriores y puedan ejercitarse mucho más y profundizar mucho más en el contenido. Comentaba anteriormente que en el caso de la estadística descriptiva también hay una aplicación que se llama así, estadística descriptiva. Cuando usted, si tiene la posibilidad de navegar por internet, ya sea por datos, ya sea por la red wifi, ya sea porque tiene el Nauta, de poder bajar la aplicación que se llama así, estadística descriptiva, donde usted le introduce los elementos, los números, y le da la tabla de frecuencia, le da la frecuencia relativa, le da la frecuencia absoluta y le da las medidas de tendencia central. Y esto lo haría como un ejercicio de comprobación. No queríamos terminar sin recomendarle también otras aplicaciones como el Photomat, donde el estudiante incluso puede fotografiar una ecuación determinada y bueno, la propia aplicación lo va conduciendo en la solución del ejercicio. Pero bueno, lo utilizaríamos a manera de comprobación. Hasta aquí la sistematización que teníamos de los contenidos de quinto a octavo semestre, ya sea regular, ya sea encuentro. No queríamos despedirnos sin antes combinarlo a que ustedes estén mirando también las teleclases de otros semestres que tengan relación con el semestre que usted está estudiando. Por ejemplo, la estadística descriptiva la tratamos también en segundo semestre, que corresponde al otro bloque que sale primero. La pudiera estar mirando para usted insistir en las cuestiones que ya usted debe conocer antes de llegar a la estadística que tiene que dar ahora en quinto semestre. Es bueno también precisar con ustedes que hoy más que nunca adquiere un papel primordial el tema del autoaprendizaje de las personas adultas, que siempre ha sido un principio de nuestra educación. Lamentablemente, o de manera necesaria, hay personas adultas que están en nuestras escuelas y que están trabajando porque están ejerciendo su labor para enfrentar esta epidemia que estamos pasando. Y bueno, sería bueno que la propia familia le grabe las clases para que cuando llegue pueda verla y no de esa manera no se atrasa en los contenidos para en cuanto se pueda, bueno, acometer las evaluaciones
finales o cualquier otro tipo de evaluación que se disponga a partir de las decisiones que adopte el país. Por el momento, yo le doy las gracias y los exhorto a que estudien, pero desde sus casas. Cuídense y muchísimas gracias.